Buenas noches para todos. Primero que todo, muchas gracias a ustedes por la asistencia en esta noche tan compleja por el tema de lluvia. Vamos a presentar el panorama de la resistencia antibiótica, los cambios que hubo entre el año 2019 y 2022. Quiero dar un especial agradecimiento a los doctores Sebastián Hernández y Santiago Loaiza, quienes ayudaron en la edición y la revisión de todo este material que vamos a presentar el día de hoy. Primero que todo, para los que no conocen GRAM, GRAM es una red interdisciplinar que está constituida por varias instituciones de la ciudad dedicados al diseño y la implementación de una estrategia a largo plazo para el estudio y el control de la resistencia. También nos dedicamos a lo que es el estudio de las enfermedades infecciosas, llevando un semillero conjunto de quienes hacen parte fundamentalmente los estudiantes de la Universidad de Caldas y la Universidad de Manizales. Tenemos tres pilares fundamentales. Uno siempre será la educación y la educación médica continuada. La otra parte que es investigación e innovación y la que nos compete el día de hoy, la labor que hacemos de vigilancia para el departamento. Como introducción, sabemos que la resistencia antibiótica es un fenómeno evolutivo a través del cual un microorganismo pues, pierde la sensibilidad a algunos antibióticos y como todo proceso evolutivo es totalmente inevitable, ¿cierto? Es algo que definitivamente es la consecuencia del uso de los antibióticos y no la podemos, digamos, limitar en un 100%, ¿cierto? Aumenta los costos sanitarios, se aumenta los tiempos de estancia y aumenta la mortalidad y las complicaciones en la hospitalización. Desde hace mucho tiempo, más o menos desde el año 95, se viene hablando de unas estrategias globales, de las cuales hacen parte, por ejemplo, la estrategia Sentry, que busca realizar una vigilancia a nivel global, que básicamente busca unos pilares que son la prevención, la generación de datos, que es precisamente en lo que estamos el día de hoy, la concientización y cambios en el comportamiento y el acceso y conservación de la resistencia. Eh, este es el equipo HUNET, que nosotros llamamos HUNET de UGRAM, lo digo con mucho cariño porque este es el equipo que analizó y depuró todos los datos que ustedes van a ver el día de hoy. Son más de 26.000 datos que no ha sido fácil pues la recopilación, análisis, depuración y la elaboración de todas estas tablas. Y este gran equipo que en todos empezamos en este proyecto desde que éramos estudiantes, ya todos están graduando de médicos en este momento, son a quienes les debemos esta información que les vamos a compartir el día de hoy. Como antecedentes, nosotros hemos estado vinculados a la dirección territorial en la parte de vigilancia. Para la territorial hemos realizado ya algunos análisis de la vigilancia antibiótica. Estos documentos estaban en la página del Observatorio Social, en el cual hicimos unos análisis previos en el año 2017, en el año 2018, y producto de este proceso de vigilancia, se, digamos, logró realizar este perfil microbiológico de los aislamientos urinarios que está publicado en la revista Infectio y que ha sido hasta el momento pues como una herramienta de mucha utilidad para conocer la epidemiología a nivel local. ¿Cuál es la justificación y por qué decidimos hacer este análisis? Y este análisis es muy especial. Nosotros previamente hacíamos un consolidado de 3 años, es decir, cogíamos un periodo de 3 años y sumábamos todos los datos y ahí sacábamos unos análisis totales para tener un volumen mayor. Pero queríamos determinar cuáles han sido las variaciones anuales, entonces esta vez hicimos 3 análisis y el comparativo es lo que les vamos a mostrar el día de hoy. Todo esto para conocer si de verdad hubo o no algún cambio en la época pre-COVID y post-COVID, ¿cierto? La justificación, pues esto sí hay cambios en el consumo de antibióticos, ha sido un tema muy debatido, digamos que hay artículos que dan unos pros, dan unos contras, sí hay cambios, no hay cambios, digamos que hay varios elementos que son estos que les vamos a mostrar acá, algunos que argumentan que sí hay un aumento en la resistencia, pero aquí hay otros factores bastante importantes que disminuyen el uso de antibióticos y que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Todos sabemos el impacto que tuvo el COVID, Manizales no fue ajeno a ella, ¿cierto? Tuvimos ocupaciones de hasta el 100% y el pico, digamos que más fuerte, fue en esta época, que fue mediados de 2021, ¿sí? Aquí podemos ver algunos picos de ocupación de las camas de cuidado intensivo que fueron los momentos más álgidos y que vamos a tener en cuenta para el análisis de los datos del día de hoy. ¿Qué pros y qué contras hay a favor de por qué el COVID cambió los antibióticos? 75 a 100% de los pacientes analizados, obviamente en información extranjera, de los pacientes que pisan una unidad de cuidados intensivos por neumonía por COVID, reciben en algún momento de la estancia antibióticos, ¿cierto? O sea, casi el total de los pacientes. Hay un aumento en el consumo de antibióticos por neumonía, hay muchas tasas de coinfección bacteriana
Pero también hay otra reducción sustancial del uso de antibióticos porque se cancelaron todas las cirugías selectivas, las complicaciones postquirúrgicas también, al no estar presentes, disminuyeron el consumo de antibióticos y el hecho de que todas las personas estuvieran, digamos que en cuarentenadas, pues disminuye también de alguna forma las tasas de transmisión, ¿cierto? Entonces hay unos efectos positivos y negativos que todavía es tema de debatir. Que se ha estudiado principalmente en Estados Unidos y en Europa, que sí parece coincidir el consumo de dosis diarias de antibióticos totales con los picos de la pandemia, ¿cierto? Ustedes pueden ver acá las gráficas de los picos de aumento de casos de COVID, coincide con los picos del consumo de antibióticos y esta que es una de las gráficas del CDC, los datos de una red de vigilancia de 808 hospitales en Estados Unidos, pues sí podemos ver que hay un efecto como de una U. Al principio de la pandemia hay un aumento del consumo de antibióticos, luego hay como un cese del consumo y luego vuelve a aumentar hacia finales de 2020, inicios de 2021. En la única epidemiología que encontré a nivel latinoamericano fue esta publicada, el consumo de antibióticos en Brasil, que hicieron un estudio muy juicioso que lo pueden encontrar acá, en el cual se puede ver esto, digamos que el pero es que son antibióticos ambulatorios, pero podemos ver que los picos de COVID coinciden con el consumo de antibióticos, que fue casi lo que vimos acá, que iba la gente a buscar en las farmacias, acitromicina, amoxicilina, ivermectina, que no está contemplada en estas gráficas, pero que posiblemente vamos a tener una epidemiología que es muy similar a esta. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Básicamente describir el comportamiento de la resistencia en manizales, identificar los cambios anuales, 2019, 2020 y 2021 por separado, y como punto comparativo para saber cómo estamos a nivel nacional, tomamos el análisis de Greo, el boletín número 13, que tiene un análisis también exactamente de este mismo periodo de tiempo, que es de 2019 a 2021. La metodología es un estudio descriptivo, retrospectivo, con un análisis temporal. Se obtuvieron los análisis microbiológicos del acumulado de antibiogramas de la ciudad, de los centros hospitalarios, entre 2019 y 2021, en promedio 8.500 datos por año, que es un muy buen volumen de datos. Se contemplaron 7 unidades primarias generadoras de datos, se tomaron los servicios solo de UCI y hospitalización. Para efectos de esta charla excluimos lo que es urgencias y se tomaron los datos de adultos y los de población pediátrica. No se incluyeron los datos de neonatos porque tienen una epidemiología muy distinta a la pediátrica y el volumen de muestras es muy pequeño, ya lo vamos a ver. Y se analizaron las muestras más frecuentes, ¿sí? Este análisis se hizo con el equipo de JUNET, pues, obviamente en la plataforma de JUNET 2023 de la OMS. ¿Cuáles son las limitaciones de este trabajo? Digamos que los datos corresponden a un proceso de vigilancia de acumulado de antibiogramas. Nosotros no tenemos acceso a información clínica de los pacientes y no podemos saber, por ende, cuáles son colonizaciones, contaminaciones. Todos esos datos entran acumulados allí. Es una de las limitaciones que hay que destacar. Segundo, no disponemos de información genotípica. Uno podría incluir información genotípica en el JUNET, pero no es, digamos, consistente entre las instituciones. Entonces, para no tener sesgos en ese sentido, solo incluimos la información fenotípica, que son los resultados de los antibiogramas. Y finalmente, no se realiza la tamización de uno por paciente en muestras de aislamientos. Esto es que cuando analizamos la resistencia, pues un paciente puede tener 4 cultivos positivos de una misma bacteria. Cuando analizamos la resistencia, eso cuenta como uno. Pero cuando analizamos el número de microorganismos, no hay forma de filtrarlo uno por paciente sin que se alteren los datos, entonces es otro de las limitaciones que tenemos que tener en cuenta. En total, 26.924 antibiogramas fueron analizados, que es un volumen de muestra muy bueno. En la población adulta corresponde a 24.122, pediátricos 2.497, como les decía, la población de neonatos que es muy pequeña, 305 aislamientos que no fueron tenidos en cuenta para esta conferencia. Aquí tenemos el volumen de datos. Lo primero que vemos es que hay un descenso en el número de antibiogramas que se logró, digamos que recopilar de 2020. Eso corresponde a una disminución en el número de aislamientos que se realizaron en el año 2020 y un aumento posterior que es mayor al de 2019 en el año 2021. Como pueden ver, la mayor proporción de datos corresponde a la población de adultos. Ahora sí vamos a entrar en el análisis de los pacientes adultos. Este es el análisis exploratorio, cómo es el comportamiento de las muestras en la unidad de cuidados intensivos porcentualmente para disminuir el sesgo del volumen de muestras. Porcentualmente, la muestra más analizada fue las muestras obtenidas de bacteriemias, seguidas de tráqueas. Aquí en tráqueas se incluyeron tanto aspirados traqueales como lavados broncoalveolares, porque si se separan, digamos que el volumen de muestras queda muy bajo, seguido de los aislamientos de orina, abdomen y secreción, que es lo que corresponde a infecciones de piel y tejidos blandos. En el área de hospitalización, la muestra más
estudiada fue orina por mucho, y eso es algo que siempre ha sido consistente en el tiempo, seguido de las muestras de secreción, pero miren que la muestra de bacteremias entre 2019 y 2021 porcentualmente aumenta, ¿sí? Que es un hallazgo bastante llamativo en el área de hospitalización. Ahorita vamos a ver algunas gráficas al respecto. Luego tenemos los datos de tráqueas y luego esos son los datos. Vamos a empezar con el análisis de las unidades de cuidado intensivo. ¿Cómo es la tendencia de aislamientos en la UCI de 2019-2021? Este es el punto más, aquí está señalado, digamos que el punto más crítico donde empezó el pico más fuerte de la pandemia en este periodo de tiempo contemplado. Este análisis temporal está realizado en cuartiles. Cada cuartil es un trimestre, ¿sí? Entonces acá están los trimestres 1 a 4 de 2020 al año 2021. Lo que podemos ver es que posterior al cuarto trimestre de 2020 hay una elevación del número de aislamientos, y miren que aquí hay algo muy interesante, y es que el aislamiento más frecuente siempre en todo es E. coli, pero cuando estamos llegando aquí al tercer trimestre de 2020, miren que Klebsiella pneumoniae presenta un aumento en la elevación del número de aislamientos, incluso superando por mucho el número de aislamientos totales en Escherichia coli, y esto pues es problemático debido a que pues Klebsiella exhibe un patrón de resistencia siempre que es mucho más fuerte que Escherichia coli, ¿cierto? Luego tenemos también una elevación en el número de Pseudomonas aeruginosa que también sobrepasa E. coli en cierto punto, y finalmente este digamos que no es la bacteria, el Acinetobacter no es la bacteria que más tiene aislamientos, pero sí presenta una elevación que la vamos a analizar ahorita, que es bastante importante. En la comparación de análisis con Breo pasa exactamente lo mismo. O sea, esta gráfica es igual, y miren que E. coli para el año 2019 siempre era el más frecuente, y conforme pasan los años va disminuyendo y aumenta en proporción Klebsiella pneumoniae. O sea, exactamente el mismo fenómeno que vivimos acá en Manizales. El resto es muy parecido el comportamiento. ¿Listo? ¿Cómo es la resistencia de E. coli en las unidades de cuidado intensivo? Tenemos una resistencia a cefalosporinas de tercera generación. Se tamizan ambas, algunos laboratorios tamizan un ceftriaxona, otros tamizan cefotaxima y algunos tamizan ambas. Eso digamos que es un sesgo que hay que destacar, y por eso nosotros decidimos incluirlos ambos. Además, el equipo automatizado pues sí detecta un incremento en la proporción de BLES, pero pues es el BLE que bota el equipo automatizado, que no siempre es 100% específico, ¿cierto? Eso hay que tenerlo en cuenta. Con esto podríamos decir que hay un incremento, una proporción de BLES que oscila entre un 10 y un 25%, que es un margen bastante amplio a lo largo de los 3 años. En cuanto a carbapenémicos, en la UCI realmente coli sigue siendo menos del 5% resistente a carbapenem, pero miren que sí se exhibe algún aumento a través de los años, que sería interesante analizar cómo es el patrón a 2022. Y en cuanto a aminoglucósidos, encontramos una resistencia que es baja, y este es un hallazgo consistente en casi todos los microorganismos, que aquí en Manizales hay una baja resistencia a la micacina, pero sí hay una alta resistencia a quinolonas que va de un 23 a un 26%, sin variaciones entre los 3 años. Listo. En coli y en grebo, ¿qué sucede? Pues sí vemos que ellos tienen una proporción de dobles mucho más alta, y eso se puede inferir porque miren que la resistencia a ceftriaxona, ellos no tamizan o no muestran los datos de cefotaxime, pero miren que la resistencia a ceftriaxona de ellos es de más de un 25%, que es bastante alto comparado con el nuestro. Pero también tienen, digamos, una proporción baja de resistencia a carbapenémicos y aminoglucósidos. Listo. Klebsiella pneumoniae, que es la que aumentó. Podemos ver primero que todo pues que va aumentando los patrones de resistencia a lo largo de los 3 años, que es algo bastante llamativo. Digamos que el porcentaje de BLES también es muy similar, un 10 a un 20%, pero sí vemos una elevación bastante importante, especialmente en la resistencia a ceftriaxona, que alcanza hasta un 27-28%. Además, vemos una resistencia a carbapenémicos que aumenta bastante llamativa, ¿sí? Y que incrementa de un 5 inicialmente a un 17%, teniendo en cuenta que para el año 2021 el número de aislamientos de Klebsiella pneumoniae se aumentó. Entonces, podríamos decir que no hay, digamos, no es por una baja cantidad de aislamientos, por el contrario, el volumen de datos es mucho mejor en este año. Y en grebo, ¿qué tenemos? Básicamente que Klebsiella tiene una resistencia que está por encima del 30%, cerca de un 35%, y a carbapenémicos del 25% sigue siendo mayor, pero pues es preocupante este aumento que nosotros evidenciamos en Klebsiella resistentes a carbapenem, ¿sí? En Pseudomonas aeruginosa tenemos un promedio de resistencia a piperacilina tazobactam del 17%, que es moderado, a cefepime es bajo, pero viene en incremento.
Eso habría que analizar si es por un aumento en el uso del antibiótico empírico o a raíz de que se viene aumentando los porcentajes de resistencia, y el porcentaje de resistencia a carbapenems entre pseudomonas aeruginosas es de un 15 a un 20%. Cuando miramos las pseudomonas de Greo son casi idénticas, es decir, no presentan muchas variaciones ni entre los años ni con nosotros. Las pseudomonas que se analizan en Bogotá, bueno, la red de vigilancia de Bogotá, y ellos incluyen algunos municipios, como 7 hospitales diferentes, pues digamos que son muy parecidas fenotípicamente hablando. Y esto, que es bastante preocupante, que es la tendencia de Cinetobacter baumannii, yo aquí uní los aislamientos de hospitalización y unidades de cuidado intensivo. Miren, 2019, 2018, 2017, un promedio de 4, 5, 7 aislamientos anuales de Acinetobacter. 2020 aumenta y en 2021 sí se presenta una elevación, 46 aislamientos en la UCI y 18 en hospitalización. Digamos que no es la bacteria que es más frecuente, pero dado el patrón de multidrogoresistencia y el comportamiento que tiene, pues digamos que es un hallazgo que es de revisar y de destacar. ¿Listo? ¿Cómo son estos Acinetobacters? Pues como acaba de mencionar, tiene un patrón de multidrogoresistencia, tiene una resistencia al sulbactam de más o menos de un 35% y tiene una resistencia a carbapenémicos que va más o menos de un 64%, que es bastante elevado, ¿sí? Como hallazgo interesante, el N total de Acinetobacters que se analizaron para esta gráfica fueron 63 y en 43 se tamizó la tigeciclina, siendo sensibles en el 100% de los aislamientos, que es otro hallazgo importante y pues puede ser una opción terapéutica en caso de que tengamos una infección por Acinetobacter. En estafilococos, ¿cómo es el patrón? Pues vemos que hay un aumento en el número de aislamientos de estafilococos aureus, pero son meticilinosensibles. No tenemos realmente a través de los años un aumento en la meticilinoresistencia. Sí hay un aumento en la proporción, pero no hay un aumento en la tasa de MRSA, o bueno, la proporción de MRSA. ¿Cómo son estos estafilococos aureus? Pues hay una prevalencia de MRSA de aproximadamente un 23%, no tiene muchos cambios a través de los años, y lo bueno es que la tasa o la proporción de resistencia a anti-MRSA sigue siendo baja, menor a un 10% para vancomicina, linezolida y daptomicina, que son nuestras herramientas de trabajo cuando tenemos aislamientos de medicina resistente. No hay una tamización uniforme de ceftaroline, por lo que no se incluyó. Sin embargo, lo que se ha visto que se hace es que cuando hay MRSA, pues se pide la tamización de ceftaroline por aparte para incluirla, pero por el volumen de datos tan bajo no fue incluido en esta gráfica. En Staphylococcus aureus de los aislamientos de Greo, pues vemos que la prevalencia o la proporción de MRSA es cerca de un 30%, es un poquito mayor, pero parecido, y también tienen una baja resistencia a los antibióticos anti-MRSA. Un hallazgo importante es que Staphylococcus aureus en Manizales es muy sensible al trimestoprim. Obviamente no lo podemos utilizar en todas las infecciones, eso lo tenemos muy claro, pero en los tipos de infecciones que se ha considerado, pues siempre la resistencia es menor al 5%, lo van a ver en todas las gráficas de Staphylococcus. En el área de hospitalización, vemos que hay una tendencia, esta es la tendencia de aislamientos. Los microorganismos más frecuentes fueron E. coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas enterobacter cloacae. Vemos que hay un aumento del número de datos que teníamos de aislamientos de E. coli, luego baja y luego vuelve a aumentar, y lo mismo pasa con Klebsiella, con Pseudomonas y con Staphylococcus, siendo el más destacado en el área de hospitalización E. coli. Recordemos que la muestra más aislada de hospitalización es orina, entonces pues eso tiene mucho sentido en cuanto a los aislamientos. Aquí, cuando comparamos con Grebo la epidemiología, pues realmente lo que encontramos es que los estafilococos aquí cumplen un rol más importante, son el segundo patógeno más importante, mientras que nosotros es el tercero, casi que cuarto por el volumen que se presenta, no es tan frecuente. Y esta gráfica, que sí es preocupante, yo les dije que en hospitalización se veía un aumento del número de aislamientos en sangre. Aquí podemos ver que justo en el último trimestre del año 2020 se eleva todo el número de bacteremias de estos microorganismos, siendo el más frecuente E. coli, pero en algún momento incluso llega a ser superado por Klebsiella pneumoniae en este periodo de tiempo. También tenemos un aumento de pseudomonas y también uno de enterobacter, que puede ser asumido por el aumento de las infecciones asociadas a la atención en salud por el periodo, pues el periodo crítico que se está viviendo en la ciudad en ese momento, ¿sí? La resistencia de E. coli de hospitalización. Vemos una proporción de BLES que va como de un 10 a un 16%, no tiene un aumento muy significativo. Piperacina tazobactam es menor al 10% de la resistencia durante los 3 años,
Y en cuanto a cefepime, también encontramos el mismo hallazgo. La resistencia a carbapenémicos en E. coli pasa exactamente lo mismo que en las unidades de cuidado intensivo, una resistencia menor al 2%, menor al 5%, perdón, tanto en aminoglucósidos como en carbapenémicos, ¿listo? Y vemos una alta proporción de resistencia a trimetoprim-sulfa. Lo incluí pues porque obviamente antes eran los antibióticos que se utilizaban en orina, ya en Manizales digamos que para su uso empírico está proscrito, pero pues decidí incluirlo por la proporción de elementos de orina y vemos una resistencia a quinolonas que es preocupante, cerca de un 30%, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. En cuanto a pseudomonas aeruginosas, en hospitalización encontramos una resistencia a piperacina, tazobactamia, cefepime, que va más o menos, que es menor a un 10% durante los 3 años, una resistencia a carbapenémicos que se exhibía mayor en el año 2019 y muy similar a los años 2020 y 2021, que ronda promedio por un 11%, y cuando lo comparamos con Greo, vemos que hay una resistencia a carbapenémicos en Greo que es bastante importante, de un 18 a un 24%, comparado con lo que tenemos aquí a nivel local, que digamos son más sensibles, ¿sí? Esta gráfica es muy importante porque, bueno, ¿qué tan resistentes son las pseudomonas que son resistentes a carbapenémicos en hospitalización? Entonces aquí es la distribución de mix de las pseudomonas que no son sensibles a carbapenémicos. Vemos que la mix 50 para esta tabla es de 16. Es decir, sería distinto si viéramos muchos aislamientos por acá en 64 y 128 porque nos dice que posiblemente esa resistencia a carbapenémicos que alcanzamos a ver acá sería por mecanismos enzimáticos, pero la MIC ronda más del 50% de los aislamientos alrededor de 16, lo cual indica que posiblemente hay otros mecanismos de resistencia de los factores de virulencia que tiene Pseudomonas. El N de esta tabla fueron 87 para volverse resistentes a los carbapenémicos, posiblemente mecanismos no enzimáticos, ¿sí? 8%, solo el 8% de los aislamientos resistentes tuvieron mix mayores o iguales a 32. ¿Listo? En hospitalización, Klebsiella pneumoniae, vemos que tiene una proporción de resistencia a cefalosporinas de tercera generación que oscila más o menos entre un 20 y un 25%, pero incluso en el año 2021 llega a ser tan alta como 37% para ceftriaxona. Con esto podríamos asumir una proporción de es más o menos de un 15 o un 25% por método indirecto, sí, esto no es completamente específico y tiene todos los sesgos que mencioné previamente. La resistencia a carbapenémicos está entre un 10 y un 20% con una tendencia al aumento que es exactamente lo mismo que veíamos en las unidades de cuidado intensivo, y cuando lo comparamos con Greo pues sí vimos unas resistencias que son bastante elevadas. Miren, resistencias a cefalosporinas de tercera generación, promedio 35%, resistencia a carbapenémicos promedio 25%, que es bastante elevado comparado con lo que tenemos a nivel local, pero igual sigue preocupando el aumento. Para el año 2021 estábamos por un 20%, no estamos tan lejos de lo que ellos vienen exhibiendo desde hace algunos años. ¿Listo? Ahora, cuando hacemos el análisis comparativo de consolidado 2015-2018 con 2019-2021, vemos que realmente el cambio del comportamiento de las Klebsielas no es tanto. Miren que cuando comparamos los 3 años combinados, pues realmente los porcentajes de resistencia son muy similares en estos 2 periodos de tiempo comparados, que es un hallazgo de destacar. ¿Cómo se comportaron las bacterias por Staphylococcus aureus en el área de hospitalización? Pues se dispararon, hay una elevación bastante importante, pero en análisis de si son resistentes o sensibles, vemos que realmente lo que se aumentó, al igual que en UCI, es la proporción de MSSA. MRSA, digamos que no tiene unos cambios muy significativos en el tiempo, sí tiene unas elevaciones discretas, pero no es este pico que vemos acá, que también corresponde al último trimestre del año 2020. En la resistencia del Staphylococcus aureus, en hospitalización, vemos una proporción de MRSA que más o menos es de un 33%, una resistencia a anti-MRSA que es menor al 2%, que es parecido, pero sí vemos que hay un cambio importante, porque es mayor la resistencia a la cefoxitina, o bueno, es mayor la proporción de MRSA en hospitalización que en UCI, y eso es algo que venimos evidenciando desde hace ya varios años a nivel local. ¿Listo? ¿Cómo es el comportamiento de Staphylococcus aureus en Greo? Tienen una proporción de MRSA que alcanza hasta un 40%, que es bastante elevado, y el comportamiento de anti-MRSA es muy parecido al que tenemos acá. ¿Cuáles son las conclusiones de este bloque de adultos para UCI?
que hay una inversión en el patrón de aislamientos entre E. coli y Klebsiella, que es bastante llamativo y que es concordante con lo que evidenciamos a nivel nacional, que Klebsiella pneumoniae es menos resistente al promedio nacional, pero tiene una tendencia al aumento entre 2019 y 2021, que en las unidades de cuidado intensivo el comportamiento es muy similar al nacional para pseudomonas, tanto en hospitalización como en UCI, que para Staphylococcus aureus la proporción de resistencia es 23% para MRSA versus 30% nacional, y que hay un aumento dramático de los casos de Acinetobacter baumannii con patrón multidrogoresistencia, pero que la resistencia a tigecyclina sigue siendo del 0%. En hospitalización encontramos que E. coli tiene un patrón similar al 15% y una resistencia a carbapenémicos menor al 5%. Para pseudomonas encontramos que la resistencia a antipseudomónicos es menor al 10% y a carbapenémicos de aproximadamente un 13%. El promedio nacional de resistencia a carbapenémicos antipseudomónicos es mayor al 10%, y que Klebsiella pneumoniae tiene una proporción de doblez de un 15 a un 25% comparado con el nacional del 35%, pero se duplica la resistencia en hospitalización a carbapenémicos entre 2019 y 2021, que es preocupante. Y la prevalencia de MRSA es mayor en hospitalización que en las unidades de cuidado intensivo, pero la resistencia anti-MRSA sigue siendo menor al 2%. Los dejo en compañía de la doctora Alejandra, quien les va a exponer la parte de pediatría. Bueno, ahora para hablar un poco del análisis que hicimos de los datos pediátricos, acá queremos hacer una salvedad de que no se hizo el análisis que teníamos previamente en adultos, que fue una comparación de cada año, sino que por el bajo N que teníamos decidimos analizar los 3 años en conjunto y realizar una comparación entre la unidad de cuidado intensivo y el servicio de hospitalización. Entonces, en cuanto a la distribución porcentual, como ya lo habíamos mencionado, debido al bajo N que tenemos principalmente en el 2020, vemos que en la unidad de cuidado intensivo la principal muestra analizada va a ser las de bacteriemia seguida de tráquea. Sin embargo, vemos que en orina en el año 2021 hubo un aumento en el porcentaje respecto a los casos de tráquea que teníamos, seguido de secreción y finalmente abdomen. Algo que vemos en hospitalización que es similar a lo visto en los casos de adultos es que la principal muestra analizada va a ser la de orina, seguida de secreción y seguido de sangre con bacterias. Entonces, para comparar un poco la frecuencia de las muestras en UCI pediátrica con lo que tenemos a nivel nacional, el principal patógeno que vemos en la unidad de cuidado intensivo va a ser Staphylococcus aureus, seguido de Pseudomonas aeruginosa y finalmente E. coli. Algo que vemos en el promedio nacional es que lo que va a mandar la parada va a ser E. coli seguido de Staphylococcus aureus, algo un poco diferente a lo que encontramos en nuestra región. También llama la atención que a nivel nacional, Klebsiella es un patógeno muy prevalente en las unidades de cuidado intensivo pediátricas, algo que no vemos en nuestro medio. En cuanto al servicio de hospitalización que tenemos, que el principal patógeno va a ser E. coli, algo que sí se correlaciona con los datos que tenemos a nivel nacional, principalmente porque en la hospitalización la principal muestra va a ser la de orina, seguida de estafilo, lo cual se compara con las muestras que tenemos a nivel nacional, y algo que encontramos llamativo fue que el tercer patógeno más frecuente fue Proteus mirabilis, algo que no vemos en otros lugares. Las tendencias de aislamiento en la UCI pediátrica, como podemos ver inicialmente, Klebsiella pneumoniae era un patógeno que era el principal, seguido de Staphylococcus aureus. Sin embargo, como vemos al final del 2020, en el cuarto cuadril, que es el trimestre final, vemos cómo se va a ver un aumento de E. coli, dejando a Klebsiella en el último lugar. ¿Qué vemos en hospitalización? Como ya lo habíamos visto, E. coli va a ser lo que principalmente encontramos con mucha diferencia frente a los otros patógenos, pero esa tendencia del aumento en los casos no se ve tan marcada como en la unidad de cuidado intensivo, sino que es una presentación un poco más lineal. Para hablar un poco de los porcentajes de resistencia, entonces lo que tenemos en E. coli
Inicialmente tenemos un N de la unidad de cuidado intensivo de 62 en los 3 años y en hospitalización de 442. Iniciando por las cefalosporinas de tercera y cuarta generación, vemos que los porcentajes de resistencia van del 10 al 12%. Algo que nos llamó la atención fue que las BLES nos marcaban una resistencia aproximadamente del 22% en la unidad de cuidado intensivo. Sin embargo, al momento de revisarlos en estas muestras, porque esta es la detección automatizada, vimos que eran Ns muy bajos, razón por la cual esto pues es un sesgo. Algo que también encontramos es que la resistencia a los carbapenémicos en la unidad de cuidado intensivo va a ser mayor para artapenen, pero esta sigue siendo menor al 6%. Y vemos una alta resistencia a quinolonas con ciprofloxacino en el 21%. ¿Qué podemos encontrar a nivel nacional? Las cefalosporinas de tercera generación vemos que tienen una mayor resistencia, que es mayor al 30%. Algo que encontramos en nuestro medio es que cefotaxime es la cefalosporina que eligen para tamizar de esas cefalosporinas de tercera generación. Y en ceftriaxona vimos que el N era muy bajo, un antibiótico que no se está tamizando en las muestras pediátricas, algo que no se ve a nivel nacional. También llama la atención que en los carbapenémicos sí podemos ver que las resistencias son bajas tanto a nivel nacional como en nuestro medio. En hospitalización podemos evidenciar cómo también la resistencia a las cefalosporinas de tercera generación, lo que se puede comparar un poco con las BLES, va a ser mayor al 10%, algo que en nuestro medio va a ser aproximadamente del 2.5 al 5%, encontrando menores porcentajes de resistencia. Pero podemos seguir encontrando que la resistencia a los carbapenémicos en E. coli, en hospitalización y unidad de cuidado intensivo es baja. ¿Qué tenemos en Klebsiella? Iniciando con las cefalosporinas de tercera generación, también vemos la dificultad con la ceftriaxona, por lo que solo traemos en nuestra gráfica el cefotaxime, una alta resistencia del 23%. En Astreonam, también unas altas resistencias que van hasta el 25%. Sin embargo, en hospitalización nos parece muy llamativo que tanto para cefalosporinas de tercera generación y carbapenémicos, las resistencias eran del 0%. Al inicio pensamos que podía ser un error que nos arrojaba el programa, pero al revisar los datos en las bases vimos que todas estas muestras sí fueron tamizadas para estos antibióticos, pero fueron totalmente sensibles. Algo totalmente diferente a lo que vemos a nivel nacional, donde hay unas tasas mayores al 40% de resistencia a cefalosporinas de tercera y cuarta generación y también a carbapenémicos que exceden el 20%. Como ya les mencionaba en hospitalización, pues lo que más nos llamaba la atención son estas altas resistencias a cefalosporinas de tercera generación y a los carbapenémicos. ¿Qué tenemos en pseudomonas? Pues iniciando por piptazo, la resistencia en unidad de cuidado intensivo del 8%, seguido de los carbapenémicos que encontramos para meropenem un 2,7% y el imipenem un poco más alto, siendo cercano al 6%. Sin embargo, esto se puede correlacionar a los mecanismos no enzimáticos de resistencia a los carbapenémicos que tiene pseudomonas. ¿Qué podemos ver a nivel nacional? Piptazo con una resistencia que excede el 10%, mayor a lo que vemos en nuestro medio. Y también en carbapenémicos, a pesar de que es menor al 10%, sigue siendo un poco más alto de lo que encontramos. En hospitalización, podemos evidenciar como las cefalosporinas de cuarta generación, el cefepime, vemos unas resistencias aproximadamente del 5% a nivel nacional. Sin embargo, nosotros no encontramos ningún aislamiento que fuera resistente en las muestras de hospitalización pediátrica. También llama la atención la micacina, que nosotros no encontramos ninguna resistencia. Sin embargo, a nivel nacional sí es cercana al 7%. ¿Qué teníamos previamente del 2016 al 2018? Había unas mayores tasas de resistencia tanto en piptazo, en cefalosporinas de tercera y cuarta generación y en carbapenémicos, algo que nos llamó la atención de que disminuyó la resistencia entre el 2019 a 2021 en todo este grupo de antibióticos. Staphylococcus aureus, podemos evidenciar que la porcentaje de Staphylococcus aureus meticilino resistente en la unidad de cuidado intensivo iba aproximadamente del 22 al 24%,
y se veía que son menores los porcentajes de resistencia en la unidad de cuidados intensivos que en el servicio de hospitalización. Es de destacar que no se ha detectado ningún aislamiento resistente entre estos años, ni en unidad de cuidado intensivo ni en hospitalización para los antibióticos anti-MRSA. ¿Qué podemos ver a nivel nacional? A pesar de que es similar la gráfica, vemos que los porcentajes de resistencia son mucho mayores entre nosotros del 22, pero va subiendo para el 2021 cerca al 50%. ¿Qué vemos en hospitalización? Como ya lo había mencionado, un mayor porcentaje de Staphylococcus aureus meticilino resistente en comparación a la unidad de cuidado intensivo. Sin embargo, eso no lo vemos a nivel nacional, donde como vimos en la unidad de cuidado intensivo es más alta la resistencia a esta. Sin embargo, pues los aislamientos siguen siendo negativos para resistencia para antibióticos anti-MRSA. ¿Qué habíamos en el 2016 a 2018? Algo similar a lo que veíamos en Pseudomonas. Había una mayor resistencia, un mayor porcentaje de Staphylococcus aureus meticilino resistente comparado a lo que tenemos en el periodo de 2019 a 2021. Y llama la atención de que trimesulfa sigue teniendo resistencia muy baja. En hospitalización aumentó de un 0 solo a un 1,3%. Proteus finalmente quisimos añadirlo por lo que era la tercera muestra más frecuente en el servicio de hospitalización, iniciando con las cefalosporinas de primera y segunda generación con unas resistencias del 5 y 7,7%. En general, todas las resistencias de este son menores al 10%. Podemos encontrar que ninguno de los aislamientos encontrados fue resistente a la fosfomicina ni a la amicacina. También llama la atención el 5,7% de resistencia a Treonam, sabiendo que en pediatría es frecuente utilizar este antibiótico de forma empírica para el manejo de infecciones del tracto urinario, y trimesulfa pues es el antibiótico con mayor resistencia analizado en Proteus. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este análisis pediátrico? Que una disminución global del porcentaje de resistencia en comparación a los datos del 2016 a 2018, contrario a lo que veíamos en el servicio de adultos, algo que nos llama bastante la atención. Al comparar con el porcentaje nacional, vemos que a nivel nacional hay un mayor porcentaje de resistencia comparado con todos nuestros análisis en todos los patógenos. Tenemos un 100% de sensibilidad en Klebsiella pneumoniae en muestras de hospitalización, tanto a carbapenémicos como a cefalosporinas de tercera generación, y hay un mayor porcentaje de Staphylococcus aureus meticilino resistente en hospitalización que en la unidad de cuidado intensivo, datos que discrepan de lo encontrado a nivel nacional. El Staphylococcus aureus meticilino resistente disminuyó su porcentaje de resistencia en un 10% en la unidad de cuidado intensivo pediátrica en el análisis de 2016 a 2018 a lo de 2019 a 2021. Y también la tamización de cefalosporinas de tercera generación con cefotaxime puede disminuir la sensibilidad para la detección de otros tipos de beta-lactamases de espectro extendido que no sean CTXM, razón por la cual pues, se debería implementar la tamización de ambos antibióticos. Y en Klebsiella pneumoniae podemos encontrar que, a diferencia a nivel nacional, es poco frecuente encontrarla en la unidad de cuidado intensivo pediátrica. Muchas gracias. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram y en YouTube como Gran Manizales, y esta charla pronto estará subida al canal para que la puedan ver.